Finalmente, el año 2025 del Club Atlético River Plate ha llegado a su fin, dejando diferentes sensaciones en cada uno de sus hinchas. Pero, la pregunta que muchos de los hinchas nos hacemos es, ¿fue un buen año 2025? ¿O por el contrario, fue un fracaso? Pues eso veremos el día de hoy. Así que pónganse cómodos, porque hoy veremos y analizaremos todos y cada uno de los partidos que el Millonario ha jugado a lo largo del año, y al final, daré una conclusión sobre si el año 2025 fue un buen año, o si fue un fracaso. Sin más que añadir, iniciemos de una vez. El comienzo de año de River arrancó, como siempre, con el mercado de pases y la pretemporada, donde, yendo con el mercado de pases, este iniciaría con las salidas de Claudio Echeverri por 25 millones al Manchester City. Nicolás Fonseca por 2.2 millones al León de México. El 70% del pase de Adán Barreiro por 3.2 millones a Fortaleza de Brasil. El 70% del pase de Agustín Santana por 1.8 millones al Red Bull Bragantino. Y las ventas de Rodrigo Villagra y Pablo Solari al Spartak de Moscú, por 5 millones por el 50% de su pase, y 12 millones por el 60% de su pase respectivamente. Mientras que, por el lado de las incorporaciones, estuvieron los aclamados regresos de Enzo Pérez, Lucas Martínez Cuarta, Gonzalo Montiel, y Sebastián Driussi. El primero habiendo llegado libre tras su paso por Estudiantes de La Plata. El segundo por 7 millones tras su paso por la Florentina. El tercero por 4.5 millones tras su paso por el Sevilla. Y el cuarto por nada más y nada menos que 10 millones, siendo, en su respectivo momento, la segunda compra más cara de la historia de la institución, esto luego de su paso por la MLS en Atlanta United. También se sumaron las incorporaciones de Giuliano Galoppo, quien cerró el 50% de su pase, procedente del Sao Paulo, esto por 3.2 millones, sumado al 100% del pase de Enzo Díaz. Matías Rojas, quien llegó libre del Inter Miami. Gonzalo Tapia, por 800.000 procedente de Universidad Católica. Y finalmente y a solo un día de que termine el mercado de pases, Kevin Castaño, procedente de Krasnodar por 12 millones, siendo, ahora sí, la segunda compra más cara en la historia de River. Teniendo en cuenta todo, el Millonario sumó un total de 49.200.000 con la venta de jugadores, mientras que perdió 37.500.000 con las incorporaciones, lo cual nos dice que el Millonario sumó 11.700.000 entre compra y venta de jugadores en este primer mercado de pases. Yendo a lo que fue la pretemporada, esta dejó muy buenas sensaciones de cara a lo que sería el 2025, logrando un triunfo ante la U de Chile por 2-1, con goles de Lanzini y Borja, y un triunfo ante la selección mexicana por 2-0, con goles de Galoppo y Borja, en donde lo destacable de ambos partidos fue el gran nivel de juego mostrado por el Millonario, sobre todo ante los mexicanos, dejando, como ya dije, muy buenas sensaciones de cara a lo que sería el año. Pero claro, estos eran amistosos, ahora tocaba ver si el Millonario podría mostrar este nivel en partidos oficiales, y cuando el día llegó, el equipo simplemente se cayó a pedazos. River debutó contra Platense en Vicente López por la primera fecha del torneo clausura, el resultado fue un agónico empate 1-1, donde el gol fue de Matías Rojas. Aquí, todo lo bueno que el Millo había construido en los amistosos quedó en nada, pues el River visto en el debut, no se parecía en nada al River de los amistosos, casi pareciendo dos equipos completamente distintos. La cosa no mejoró en el segundo partido, el cual, pese a ser una victoria agónica frente a Instituto de Córdoba por 1-0 con gol de Montiel en el Monumental, la sensación de que River jugaba mal seguía estando ahí, pues el equipo dejaba serias dudas en cuanto al arquero y la defensa, el medio no terminaba de convencer, y a los delanteros les faltaba gol, cosa que se hizo evidente en los siguientes partidos. El mes de febrero arrancó con dos partidos bastante jodidos, el primero siendo contra San Lorenzo de Almagro en el nuevo gasómetro, partido que salió 0-0, con un River que, pese a no perder, fue superado en el juego. Mientras que el segundo fue contra Independiente de Avellaneda en el Monumental, partido que saldría 2-0 a favor del Millonario con un doblete de Colidio, victoria la cual, pese a ser importante, seguía sin convencer, ya que River seguía mostrando una versión floja, aunque en el segundo tiempo se vieron cosas destacables, pero como digo, seguía sin convencer. Después, otro empate flojo ante Godoy Cruz en Mendoza 0-0, mostrando, nuevamente, un pésimo nivel de juego.
Por lo demás, victoria por 1-0 contra Lanús en el Monumental con gol de Borja, pero, de nuevo, era un River que no terminaba de arrancar. Y por último, y ya para terminar con el mes de febrero, una victoria en San Juan contra San Martín por 2-0, con goles de Borja y Mastantuono, pero como vengo repitiendo, era un equipo con un pésimo nivel de juego que, digamos, ganaba solo por el nombre o por su gente. Como vieron, febrero fue un mes que, pese a algunos buenos resultados, mostró que era un River que aún tenía mucho por mejorar, ya que el equipo jugó mal todos sus partidos, esto independientemente de los resultados obtenidos. El mes de marzo tuvo un inicio horrible para el Millonario, ya que el equipo debía recibir a Estudiantes de La Plata en el Monumental. ¿El resultado? Una derrota por 2-0, donde se seguían viendo los mismos errores que en partidos pasados, dando la impresión de que este River no tenía mejora. Pero lo que vino después fue peor, ya que el equipo debía afrontar un partido muy importante frente a Talleres de Córdoba, esto por la final de la Supercopa Internacional. En esta final, todos los problemas que el Millonario venía arrastrando en partidos anteriores quedaron demasiado expuestos, con un River mostrando un nivel de juego lamentable, sin una buena defensa, sin un buen juego asociativo, y sin delanteros que conviertan las chances de gol creadas. Lo único bueno para rescatar de esta final, fue la gran figura del arquero Franco Armani, no solo deteniendo 2 penales, sino también, por la gran evolución que tuvo a lo largo de los partidos, ya que después de la cagada que se había mandado frente a Platense, lo cierto es que después de eso, fue de los pocos del equipo que brindó seguridad, teniendo un buen rendimiento y siendo clave para que el Millo sume de a 3 en varios partidos. Pero bueno, continuando con lo que fueron los demás partidos, luego de la caída con Talleres en la final, River se recuperó con un buen triunfo ante Atlético Tucumán en el Monumental con gol de Colidio, partido en donde hubo una gran mejora con respecto a los partidos pasados, ya que el equipo se mostró muy superior a su rival en el juego, pero, justamente, acá es donde más quedó expuesto el tema de que a los delanteros les faltaba gol, ya que el equipo desperdició demasiadas chances que, quizás, contra otro rival, hubieran sido errores que se hubieran pagado muy caro, cosa que por suerte no fue así en dicho partido. Aunque bueno, todo lo bueno que mencioné se vino abajo en el partido contra Riestra en el Guillermo Laza, ya que pese a no perder, y conseguir un empate 0-0, el juego de River se asemejó más a los partidos vistos anteriormente, en vez de asemejarse a esa buena versión vista contra Atlético Tucumán. Por lo demás, el Millonario debutaría por Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar, un equipo el cual el Millonario no tendría problemas para superar por la evidente diferencia de categoría, aunque algo para destacar de este partido, es que acá se terminó de confirmar el mal nivel de Miguel Ángel Borja, no solo porque en ese partido erró su segundo penal consecutivo, el primero siendo contra Lanús, sino también porque acá se vio una versión muy apagada del Colibrí, cosa que venía pasando en varios partidos anteriores. Regresando a la apertura, River empató 2-2 en el Monumental contra Rosario Central, partido que pese a dejar cosas buenas como el buen nivel que mostró el pibe Ian Subiabre, a nivel general, lo visto era flojísimo, porque, como vengo repitiendo, no había mejora respecto a los partidos anteriores. Ya para terminar, el mes de marzo fue uno que, pese a mostrar cosas interesantes, también mostró muchas de las carencias de este River de Gallardo, siguiendo, bajo mi punto de vista, más cosas malas que buenas, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Sin mucho más que aportar, vayamos a abril. El mes de abril inició con un hecho importante, y es que el Millonario debutaba por Copa Libertadores, esto ante Universitario en Perú, logrando una importante victoria por 1-0 con gol de Paulo Díaz, en donde, el equipo mostró una versión parecida vista ante Atlético Tucumán, cosa que hacía pensar que quizás el sueño de conseguir la Libertadores no era algo imposible todavía. Aunque, de nuevo, lo bueno se vino abajo en los siguientes 3 partidos, el primero ante Sarmiento en Junín, partido que saldría empatado 1-1 con gol de Borja, otro empate con sabor a nada. El siguiente siendo ante Barcelona de Ecuador en un Monumental vacío, esto por la sanción que sufrió la institución por el recibimiento ante Atlético Mineiro. El partido fue por la segunda fecha de la Copa Libertadores, partido donde Driussi erró un penal. Y el tercero, ante Talleres de Córdoba en el Monumental, otro empate agónico 1-1 con gol de Borja, donde el equipo en ningún momento supo generar un peligro real.
Sin embargo, cuando todo parecía perdido, el Millonario, inexplicablemente, logró una gran victoria por 3-0 ante Gimnasia de La Plata jugando de visitante, esto con goles de Sebastián Driussi, Franco Mastantuono, y Rodrigo Aliendro, en donde lo inexplicable no fue tanto la victoria, ya que como vimos en otros partidos, al Millonario se le habían dado ciertas victorias pese al mal nivel de juego, pero acá, todo lo que vine mencionando que se hacía mal no existió, ya que acá los delanteros estuvieron a la altura, el medio finalmente generaba buen juego asociativo, y aunque la defensa seguía sin estar a la altura, en este partido no se hizo notar demasiado. Acá ocurrió un hecho importante, y eso fue que, luego de un montón de partidos donde se le venía negando el gol, finalmente Driussi lograría marcar, también acá Mastantuono terminaría de consolidarse como el mejor y más importante jugador del equipo, y lo más importante, esto ocurrió a falta de muy poco tiempo para el clásico frente a Boca en el Monumental, solo quedaba un partido más, y en ese, el Millonario tendría que demostrar si lo visto frente a Gimnasia, fue una simple casualidad, o si por el contrario, esto era el comienzo de un nuevo River. Y afortunadamente para los hinchas, la segunda opción fue la correcta, y es que el siguiente partido fue uno importante frente a Independiente del Valle en Ecuador, por la tercera fecha de la Copa Libertadores. En un principio, el equipo arrancó 2-0 abajo, haciendo pensar que lo visto frente a Gimnasia fue un espejismo, pero, cuando todo parecía perdido, el equipo reaccionó a tiempo y logró, con mística, un empate 2-2, con goles de Galopo y Driussi, resultado que lo mantenía como líder de su grupo en la Libertadores. Finalmente, y ya para terminar el mes de abril, ocurrió el ansiado clásico con Boca, partido el cual, cabe recordar que Boca llegaba con una racha de 9 victorias en 10 partidos, haciendo pensar que el Xeneize se quedaría con el clásico dado a cómo llegaba uno y otro, pero por suerte, el equipo supo mantener su buena versión vista en los dos partidos pasados, logrando una victoria por 2-1, con goles de Mastantuono y Driussi, aunque eso sí, acá quedó muy expuesto el gran problema que tenía River en defensa, ya que el gol de Boca llegó tras un grosero error defensivo, pero bueno, por ahora no era algo que preocupara mucho, ya que aún era abril y el equipo aún tenía mucho margen de error de cara a los partidos verdaderamente importantes como el Mundial de Clubes o la Copa Libertadores, haciendo ilusionar al hincha de que el equipo no tardaría mucho en mejorar de cara a los encuentros importantes. Para terminar, el mes de abril fue un mes clave en el año, ya que pese a un mal inicio, el equipo supo encontrar su rumbo a tiempo, justo antes de lo más importante, que fue el clásico frente a Boca, haciendo crecer la ilusión de que quizás este año podría ser el bueno para ganar la Copa Libertadores. El mes de mayo inició muy bien para el Millonario, ya que el equipo continuó su buena racha de resultados mostrando un gran nivel de juego. Prueba de esto serían los siguientes 4 partidos, el primero siendo ante Vélez, logrando una victoria por 4-1 con goles de Driussi, Colidio, Nacho Fernández, y Borja. El segundo ante el Barcelona en Ecuador por 3-2 con goles de Driussi, Colidio y Mastantuono, esto por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, partido en el que, nuevamente, la defensa quedó muy expuesta, sobre todo en el segundo gol. El tercero ante Barracas Central por 3-0 con goles de Paulo Díaz, Nacho Fernández y Acuña, esto por los octavos de final de la Apertura. Y por último, ante Independiente del Valle en el Monumental por, nada más y nada menos que 6-2, con goles de Driussi, 1 en contra, Mastantuono, Maxi Meza, Borja, y Lanzini, siendo esto, el fin de la buena racha de resultados, cerrando con broche de oro con el mejor partido del año, también, con este resultado, el Millonario se aseguró su clasificación a octavos de final como primero de grupo a falta de una fecha. Pero todo lo bueno tiene su final, y este llegó con el partido frente a Platense por los cuartos de final de la Apertura, partido en el que, luego de mucho tiempo, el Millonario fue superado tácticamente, ya que el partido se jugó como quiso el Calamar, equipo que si bien, podría decirse que fue superado en el juego, lo cierto es que Platense en aquel partido, nunca buscó ser más que el Millonario, sino que su idea era más que nada defenderse, conseguir un gol de contragolpe y tratar de resistir lo que haga falta, y con esa estrategia, casi conseguían una heroica victoria en el Monumental, y digo casi, porque ya en el descuento, River logró empatar el partido con un penal de Franco Mastantuono. Aunque lo cierto es que esto no sirvió de nada, ya que el equipo terminó cayendo en penales, cerrando así su participación en el torneo Apertura.
Por último, estuvo la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores contra Universitario en el Monumental, partido en el cual, las carencias del Millonario salieron a relucir, ya que el equipo fue incapaz de superar al conjunto peruano, quienes lograron conseguir un empate que los clasificó a octavos, aunque de igual forma, River quedó primero en la fase de grupos de la Libertadores, haciendo que no sea un resultado que afecte su clasificación, pero sí uno que dejaba dudas de cara al futuro, sobre todo porque ahora se vendía el Mundial de Clubes. Ya para concluir, el mes de mayo fue uno muy bueno, que continuó con lo bueno que se había mostrado en abril, pero que terminó con un final que dejaba dudas de cara al futuro. River afrontó el mes de junio como uno muy importante, ya que debía afrontar la competición que vendría ahora, siendo esta la del Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Recordemos que el equipo se había clasificado a la competición el año pasado tras vencer 2-0 a Libertad de Paraguay en el Monumental, y tras terminar dicha edición de la Libertadores, el Millonario quedó como el mejor equipo ubicado en el ranking Conmebol, cosa que le permitió quedar como cabeza de grupo en el Bombo 1, y por ende, afrontar la competición con un grupo accesible. Y lo cierto es que el sorteo fue bastante generoso con el Millonario, quedando en el grupo E, con el Inter de Italia, el Monterrey de México, y el Urawa Red Diamonds de Japón. A priori, un grupo bastante accesible, donde si bien había rivales muy difíciles como el Inter de Italia, equipo que había llegado a la final de la Champions ese año contra el PSG, después, los otros dos eran rivales que, en la previa, no deberían ser un reto para el Millonario, por lo que clasificar a octavos de final no era algo imposible ni tampoco algo inimaginable, solo había que ganarles a los dos equipos accesibles, y después, intentar sacar un buen resultado contra el Inter, aunque lo cierto era que si River le ganaba al Urawa y al Monterrey, ya lo que pasara contra el Inter no importaría, ya que el equipo ya estaría clasificado a octavos de final. Ya el día del debut, River lograría una victoria por 3-1 contra el Urawa Red Diamonds, con goles de Colidio, Driussi y Maxi Meza, siendo este un gran inicio para el Millonario, aunque lo cierto era que se esperaba una goleada o un resultado más abultado por parte de River, ya que la diferencia de gol sería clave para definir quién clasificaba o no, y lo cierto es que el equipo, pese a la victoria, esperaba un mejor resultado, cosa que se esperaba en la previa. Ya en su segundo partido, el equipo debía enfrentar a los mexicanos, partido que se presentó como un reto para River, ya que el equipo mexicano había logrado sacar un empate contra el Inter, cosa que dejó a River en una situación de privilegio, ya que, gracias a este empate, el equipo había quedado como líder de su grupo, lo que significaba que ahora River dependía de sí mismo para clasificar a octavos, lo que significaba que, o el Millonario ganaba el partido contra el Monterrey y llegaba a la última fecha ya clasificado a octavos de final, o, por el contrario, podía perder o empatar, y jugarse su clasificación ante el Inter. Y tristemente para el Millonario, el equipo fue incapaz de romper el cero frente a los mexicanos, pese a mostrarse superiores al Monterrey de Sergio Ramos. Esto significaba que ahora, el equipo debía jugarse su clasificación a octavos de final contra el Inter en la última fecha ganando, y en caso de empate o derrota, debía esperar una ayuda del conjunto japonés contra el Monterrey. En la última fecha de la fase de grupos, River enfrentó al Inter con la obligación de ganar, y tristemente para el Millonario, la desgracia fue lo que terminó pasando, ya que el equipo cayó 2-0 ante el Inter, y el Monterrey había logrado una victoria por 4-0 ante el Urawa, cosa que dejó a River como tercero de grupo con 4 puntos. Así, el Millonario cerró su participación en el Mundial de Clubes 2025, con una victoria, un empate y una derrota, cerrando así el mes de junio con un sabor amargo por no haber conseguido ni siquiera una clasificación a octavos, ya que lo cierto era que ningún hincha esperaba ganar el Mundial de Clubes, solo que el equipo represente bien al hincha y deje en lo más alto posible al club, y lo cierto es que ni siquiera eso se pudo lograr. Julio fue un mes importante para el Millonario, ya que acá comenzó el segundo mercado de pases del año. Tras el fracaso vivido en el Mundial de Clubes, el equipo afrontó una baja muy importante, siendo esta la de Franco Mastantuono, quien se fue al Real Madrid tras terminar el Mundial de Clubes, por nada más y nada menos que 45 millones de euros, siendo esta la venta más cara en la historia del fútbol argentino. Acá aprovecho para corregir un error del video, y es que al principio dije que Vareiro fue vendido al Fortaleza de Brasil a principio de año, cosa que no fue así, sino que esto pasó en este segundo mercado de pases, así que nada, perdón por eso.
Por lo demás, Leandro González Pírez se iba del club a Estudiantes de La Plata, esto por casi 5 millones, aunque lo cierto es que, al menos yo, no encontré el precio exacto de su venta. Por lo demás, Aliendro se fue a Vélez tras rescindir su contrato, mientras que el club cedió a Gonzalo Tapia al Sao Paulo tras casi no sumar minutos en la primera mitad de año, y a Lucas Lavalnino, quien se fue cedido a Independiente. En el tema de las incorporaciones, el club trajo a Maximiliano Salas, procedente de Racing, quien llegó por 8 millones de euros tras que el club pague su cláusula de rescisión. Alexander Woiski, quien llegó libre procedente del Mallorca. Lautaro Rivero, quien fue repescado tras el buen rendimiento que mostró en Central Córdoba. Otro que fue repescado fue Sebastián Boselli, tras lo visto en su paso por Estudiantes de La Plata. Volviendo con los que fueron comprados, Juanfer Quintero volvió a River por 2.5 millones, procedente de América de Cali. Y finalmente, Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, ambos procedentes de Talleres, esto por 5.5 millones por el 90% de su pase, y 3 millones por el 70% de su pase respectivamente. Tras estas salidas e incorporaciones, el equipo afrontó el arranque del torneo clausura, comenzando con una victoria ante Platense por 3-1, con goles de Colidio, Salas y Borja, tomando revancha tras lo que fue su eliminación en el apertura a manos del Calamar en el Monumental. Después, una victoria por 4-0 ante Instituto en Córdoba, con goles de Colidio, un doblete del Pibe Lencina, y un gol de Galopo. Ambas victorias fueron importantes para mostrar el funcionamiento de este nuevo River con las salidas e incorporaciones, aunque la verdad es que lo bueno se vino rápido abajo tras empatar 0-0 ante San Lorenzo en el Monumental, en un partido donde el Ciclón casi que vino firmando el empate, cosa que terminó logrando, cerrando así el mes de julio, con un sabor un tanto amargo tras, digamos, no haber estado a la altura en un partido importante. Este mes, como dije al inicio, fue uno importante por el mercado de pases, donde el Millo cerró refuerzos que hacían soñar para bien para lo que restaba del año, donde ahora el objetivo era claro, ganar la Copa Libertadores. El mes de agosto también se presentó como uno muy importante, ya que el equipo debía jugar los octavos de final de la Copa Libertadores, donde, después del sorteo, se supo que el rival sería Libertad de Paraguay. Pero antes, el club debió afrontar las salidas de algunos futbolistas que ya no tenían lugar en el equipo, como la de Santiago Simón, que se fue al Toluca de México por 3.5 millones por el 50% de su pase. Matías Rojas, quien se fue libre al Portland Timbers de Estados Unidos. Y por último, Manuel Lanzini, quien dejó el club para irse a Vélez, por ni más ni menos que el gran costo de cero. Yendo con los partidos, el mes de agosto arrancaba con el partido ante San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, partido que River ganó cómodamente por 3-0, con un doblete de Montiel y un gol de Galopo, un partido donde todos jugaron bien, menos el pelotudo de Borja. Por lo demás, y volviendo al clausura, un flojo empate 0-0 ante Independiente en Avellaneda, otro partido donde River volvió a dejar dudas. Finalmente, llegaban los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el club jugó la ida contra Libertad en Paraguay, partido que salió 0-0, otro partido que dejó serias dudas, no tanto por el resultado, ya que, teniendo en cuenta que River definía en el Monumental, no era un mal resultado, sino por la pregunta de, si a River le costaba ganar contra un equipo como Libertad, entonces ¿qué pasaría cuando le toque un rival más serio? Pero bueno, entre semana, el Millonario jugó un partido con suplentes contra Godoy Cruz, partido que River ganó 4-2 con dobletes de Driussi, quien volvía de su lesión sufrida en el Mundial de Clubes, y Galopo. Pero ahora venía lo difícil, y es que el equipo debía recibir a Libertad de Paraguay en el Monumental por la vuelta de los octavos de final, y en un partido que, en la previa, se presentaba fácil dado al rival y los antecedentes, River terminó sufriendo de más, ya que el equipo arrancó ganando con gol de Driussi, pero, para sorpresa de muchos, lejos de aprovechar su ventaja y golear, al Millonario le empataron el partido con un gol de Robert Rojas, exfutbolista del club, y peor, el equipo se quedaba con uno menos tras la expulsión de Galopo, lo que se resumió en que el Millo sufrió lo que el resto de partido, y de puro milagro pudo aguantar el empate, llevando la definición a una importante tanda de penales, donde, después de mucho sufrimiento, tras los aciertos de Nacho Fernández, Borja y Martínez Cuarta, sumado a los dos fallos de Libertad más la atajada de Armani, River se impuso por 3-1, pasando así a cuartos de final.
Regresando al clausura, y yendo a un partido más tranquilo, el Millonario empató 1-1 contra Lanús en la Fortaleza, partido que terminó con un trago amargo, ya que el Granate había empatado el partido en la última. Volviendo con los partidos difíciles, River enfrentó a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, otro partido que se fue a penales tras empatar 0-0, donde, gracias a los aciertos de Juanfer, Borja, Colidio y Montiel, sumado a los 2 penales atajados por Armani, el equipo se impuso 4-3, pasando a cuartos de final de la Copa Argentina. Y ya para terminar el mes de agosto, una victoria por 2-0 ante San Martín en el Monumental, con goles de Lencina y Salas, un partido que cerró de buena manera lo que se vio durante el mes. Para concluir, el mes de agosto fue uno muy bueno, donde el equipo sumó confianza, no solo por su clasificación a cuartos de final tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Argentina, sino también por haber roto una mala racha que River venía arrastrando desde hace años en los penales, donde el equipo había caído múltiples veces en dicha instancia, cosa que por suerte no pasó acá, pero ahora más que nunca había que ponerse las pilas, ya que la verdad era que, jugando así, al equipo no le iba a alcanzar para ganar la Copa Libertadores, ya que lo cierto era que el Millonario no había jugado con ningún rival serio durante su camino en la Copa, y la serie con Libertad y con Unión dejó expuesto lo mucho que el equipo debía mejorar de cara a los cuartos de final, ya que su rival era ni más ni menos que el Palmeiras, un equipo mucho más serio que cualquier equipo con el que River haya jugado durante la competición, lo que, como digo, dejaba claro que el equipo debía mejorar si quería tener una chance de clasificar a semifinales. Septiembre arrancó con la salida de Craneviter al Fatih Karagümrük SK, o como mierda se pronuncie ese equipo. Por lo demás, River arrancó el mes con una victoria sufrida por 2-1 a Estudiantes de visitante, con los goles de Galopo y Nacho Fernández, esto pese a quedar con uno menos. Tras esta gran victoria, el equipo ahora debía afrontar el cruce con Palmeiras por los cuartos de final de la Copa. En la ida, jugada en el Monumental, Palmeiras se impuso por 2-1, en un partido que no terminó en goleada de milagro, ya que el equipo jugó muy mal aquel partido, y pese a que el Millonario descontó con un gol de Martínez Cuarta, seguía sin alcanzar, no solo porque seguía abajo en la serie, sino también porque el equipo dejó una imagen flojísima en general, y pese a que todo estaba abierto para la vuelta en Brasil, la sensación que tenía uno es que iba a ser casi imposible remontarlo, no tanto por Palmeiras, sino porque, además de eso, si el equipo había jugado así en el Monumental, entonces uno no se quería imaginar lo que pasaría en la vuelta. Pero bueno, volviendo al torneo local, River visitó a Atlético Tucumán, en un partido que el Millonario jugó con suplentes, caería por 2-0, en un partido donde nuevamente dejó una imagen floja. Volvemos a la Libertadores, esta vez, River iba a Brasil con la intención de remontar la serie, y pese a lo que dije antes, el equipo esta vez dio una muestra de carácter, ya que River arrancó ganando 1-0 con gol de Salas, y no solo eso, sino que además estaba jugando muy bien, siendo muy superiores al Palmeiras, pero tristemente para los hinchas, esto solo duró el primer tiempo, ya que Palmeiras más tarde marcaría el empate, y ya a falta de muy poco, terminarían por marcar el 3-1 que eliminaba a River de la Libertadores. Así, finalizó la participación del Millonario en la Copa Libertadores, quedando afuera en cuartos de final, en un partido donde, al principio, parecía que lograría la épica en Brasil, con dicho sueño terminando más temprano que tarde. Acá hay que destacar que el equipo, nuevamente no volvió a estar a la altura, ya que este era su primer rival serio en la Copa Libertadores, y terminó humillado, dando la impresión de que este River no estaba para ganar cosas importantes, porque como vengo diciendo, este era su primer rival serio en la Copa, y si así fue como terminó perdiendo ambos partidos, perdiendo por goleada en el global, dejando una imagen lamentable, y demás cosas, entonces la impresión que uno tenía respecto a ese equipo es que no estaría a la altura en los grandes partidos, y ojo, si esto hubiera sido cosa de una vez, lo dejaría pasar, pero como venimos repasando, en cada uno de los escenarios en los que el Millonario venía jugando, en todos cayó ante el primer rival serio importante que le tocó, dejando, nuevamente, la imagen de que River no estaba a la altura en los grandes escenarios. Ya para terminar el mes de septiembre, veríamos uno de los papelones más grandes que yo recuerde del club en los últimos años, y es que River caería por 2-1 en el Monumental frente al Deportivo Riestra, en un partido donde logró empatarlo momentáneamente con un gol de Galopo, pero como vieron, no terminó alcanzando, cayendo así ante uno de los peores equipos de la Liga Argentina.
Así finalizó el mes de septiembre, con un River afuera de la Libertadores, dejando muchas más dudas que certezas de cara al futuro, y con un vestuario que, tristemente, no tardaría mucho en colapsar. Octubre arrancó con un partido jodidísimo para River, y es que el millonario debía enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, un partido que ya se había calentado en la previa por lo que fue la salida de Maxi Salas de la academia, y como si fuera un guiño del destino, el equipo ganó aquel partido 1-0, justamente, con gol de Maxi Salas, eliminando al que era en ese momento, el mejor equipo del fútbol argentino, y pasando así a semifinales. Volvemos al Clausura, donde River visitaba Rosario para medirse al Central de Di María, partido donde el millonario cayó por 2-1, encuentro donde el Fideo Di María sería la figura. Seguimos con los papelones, y vamos con uno fuerte, y es que el equipo se mediría ante Sarmiento de Junín en el Monumental, un partido que los hinchas esperaban ganar cómodamente, pero sorprendentemente, fue todo lo contrario, con River cayendo 1-0 de local, siendo este uno de los papelones más grandes del millonario en el año, básicamente porque Sarmiento era otro de los peores equipos de la Liga Argentina, pero acá fue peor, porque si bien, la caída con Riestra había sido durísima, al menos se podía justificar, entre comillas, diciendo que Riestra, pese a ser uno de los peores equipos de Argentina, en ese momento estaba primero en la zona de clasificación, a diferencia de Sarmiento, que hasta antes del partido con River, peleaba los últimos lugares de la zona. Pero bueno, ya yendo con otro partido, el millonario se recuperó con una victoria ante Talleres en Córdoba, con goles de Montiel y Maxi Meza, un triunfo que servía para empezar a sumar puntos para la anual. Y ya por último, para terminar el mes, el equipo jugó las semifinales de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, un partido que, gracias a todo lo que fui mencionando a lo largo del video, se presentó como uno importantísimo, porque River, gracias a todo lo que perdió a lo largo del año, redujo considerablemente sus chances de ir a la Copa Libertadores, por lo que ganar la Copa Argentina era casi una obligación no solo para, entre comillas, salvar el año, sino también para ir a la Copa Libertadores. Al final, tras un empate 0-0, el millonario cayó por penales 4-3, finalizando así su participación en la Copa Argentina. Así terminó el mes de octubre, con un River quedando afuera de todo, y peor, con un pie y medio afuera de la próxima Copa Libertadores. Noviembre arrancó con, al menos en mi opinión, el peor papelón de River en el año, y es que el millonario se mediría ante Gimnasia de La Plata en el Monumental, en un encuentro donde si bien su rival, históricamente hablando, era mucho mejor que Riestra o Sarmiento, la verdad es que en ese momento en especial, Gimnasia se presentaba como el rival más accesible para el equipo para sumar de a 3, ya que el Lobo venía peleando el descenso, además que Gimnasia venía arrastrando una racha histórica de 20 años sin ganar en el Monumental, por lo que esta era la gran oportunidad para River para empezar a sumar puntos para la tabla anual. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el millonario caería por 1-0 en el Monumental, rompiendo así la racha histórica, sumado a que, al menos con los otros rivales, se podía medio entender los malos resultados por ciertos detalles, y ojo, esto lo digo entre millones de comillas, pero a lo que voy es que, por ejemplo, con Riestra, pese a ser uno de los peores equipos de la Liga Argentina, el equipo de Sprint se encontraba peleando los primeros lugares de la clasificación, y con Sarmiento, pese a que era un equipo que venía peleando los últimos lugares, al menos se podía decir que era un equipo que históricamente siempre le había costado a Gallardo en el Monumental, por lo que ahí, como digo, medio se podía entender los malos resultados, pero con Gimnasia, ¿cuál iba a ser la excusa ahora? Y bueno, para echar más sal a la herida, súmenle que el pelotudo de Borja erró un penal a lo último. Pero bueno, ahora había que mentalizarse para el clásico frente a Boca en la Bombonera, un partido en donde el Xeneize eran claros favoritos por cómo llegaba el equipo, pero, pese a todo lo malo, aún estaba esa mini esperanza que tiene uno como hincha, esperanza que se fue a la basura después del primer tiempo, donde Boca se adelantó, y en el arranque del segundo, puso el 2-0 que liquidó el clásico, en un baile pocas veces visto del equipo Xeneize a River, que no terminó en goleada de puro milagro. Después, un empate 0-0 en Liniers frente a Vélez, un empate que pasó sin pena ni gloria para ambos equipos.
Con esto, el millonario ya había cumplido la fase regular del clausura, y la verdad es que, gracias a todo lo que pasó durante el año, ya sus chances de ir a la Libertadores eran miserables, pero todavía no era imposible, ya que si se daban ciertos resultados, el equipo podría llegar a arañar una clasificación a la Libertadores. Lo que tenía que pasar era que Argentinos Juniors gane la Copa Argentina, y que, ya sea Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors, o Lanús, ganen el clausura para poder ir a la Libertadores. Aunque, todavía había una última opción, y esa era que River se consagre campeón del torneo clausura, una opción que, para los hinchas con dos dedos de frente, era poco probable tanto por el momento actual que vivía el millonario como por las poquísimas veces que el equipo estuvo a la altura en los momentos importantes, pero dicen que lo último que pierde el hincha es la fe, entonces hasta no ver a River eliminado, uno no dejaría de creer. O bueno, eso hubiera dicho, si el millonario no hubiera caído de manera temprana en octavos de final frente a Racing, en un partido dramático donde la academia se adelantó 1-0, para después, sufrir una remontada de 2-1, con goles del pibe Ian Subiabre y Juanfer, alegría que duró poco y nada cuando, ya sobre el final, Racing puso el 3-2 definitivo que sentenció a River. Así fue como finalizó la participación del millonario en el torneo clausura, cayendo en octavos de final, en una campaña donde el equipo pasó más pena que gloria, pero bueno, finalmente, había terminado. Tras esta eliminación, ahora River dependía de los otros equipos mencionados anteriormente para ir a la Libertadores. Sin embargo, la caída de Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina por penales frente a Independiente Rivadavia, sumado a las caídas de los demás equipos del clausura, con Central cayendo en octavos frente a Estudiantes, Lanús en octavos frente a Tigre, Argentinos en cuartos frente a Boca, y con este último perdiendo después en semifinales contra Racing, sentenciaron al millonario a jugar la Copa Sudamericana en el año 2026. Y bueno, así terminó el mes de noviembre, con un River que, ahora sí, había quedado afuera de todo, ni siquiera alcanzando para ir a la Libertadores. Bueno, finalmente, llegamos al final, y ya para no alargar más esto, y respondiendo a la pregunta del inicio. River 2025 fue un fracaso. A estas alturas, creo que la respuesta es obvia, y es que sí, el 2025 de River fue un fracaso total, fácil de los peores años del club contando los últimos, solo superado por el espantoso 2022. Y ahora la pregunta, ¿por qué? Bueno, el tema acá no es solo que River no haya levantado ninguna copa durante el año, cosa que para un club como River ya es algo grave, pero es que aparte de eso, también está el hecho de lo poco que el millonario compitió durante el año, porque como se habrán dado cuenta, fueron muy pocos los momentos en los que el equipo estuvo a la altura en los partidos importantes. Es más, si me preguntan, diría que los únicos partidos importantes donde River estuvo a la altura fueron el clásico frente a Boca en el Monumental, y el partido con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Por lo demás, el resto eran partidos que el millonario, ya sea por historia, por calidad de jugadores, por el técnico y demás cosas, estaba obligado a ganar por una cuestión de grandeza. O sea, yo no puedo contar como un partido importante un partido con Barracas por los octavos de la Apertura, o un partido con Libertad por los octavos de la Libertadores, solo por ser partidos de eliminación directa, porque como digo, son partidos que el equipo está obligado a ganar por una cuestión de historia y grandeza. Ya por lo demás, y volviendo con lo que decía sobre que River no estuvo a la altura en los partidos importantes, tenemos de sobra para nombrar. Tenemos el partido con Platense por los cuartos de la Apertura, partido que ni siquiera debería ser considerado como uno importante, porque Platense es un equipo al que River debería ganarle sin problemas, y más sabiendo que el millonario jugó ese partido de local. También está el partido contra el Monterrey en el Mundial de Clubes, un partido que el equipo debió de haber ganado, y nada. Después, el partido con Palmeiras por los cuartos de la Libertadores, donde el problema no fue tanto el haber quedado eliminado, porque Palmeiras sí es un rival serio, el problema es más que nada que el equipo brasileño fue el primer rival serio que enfrentó River en la Libertadores, y el otro problema es que River no perdió, sino que directamente fue humillado, dando la impresión que el millonario no tiene con qué para medirse contra equipos serios. Después, el partido frente a Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina, otro partido que ni siquiera tendría que ser mencionado, pero acá está, todo porque River no eliminó a un equipo al que tendría que haberle ganado sin complicarse. Después, el clásico en la Bombonera, donde de vuelta, el problema no es la derrota, sino que River fue bailado en aquel clásico.
Y por último, la derrota por 3-2 frente a Racing, otra vez donde River perdió ante el primer rival serio que le tocaba. En fin, a lo que quiero llegar, es que el problema no fue tanto la falta de títulos, sino que, además de eso, el equipo cayó en todas las instancias ante rivales que, o no eran equipos serios, o, cuando lo eran, terminaron humillando al Millonario, dejando una sensación muy amarga, y ojo, podría perdonar todo esto, si no se hubiera gastado tanta plata en jugadores que, en su gran mayoría, a excepción de alguno que otro, no estuvieron a la altura, pero bueno, eso ya es tema de otro vídeo. Y no me hagan hablar de algunas derrotas insólitas, como la derrota con Sarmiento o Gimnasia en el Monumental, porque eso ya fue directamente tocar fondo. En conclusión, el año 2025 de River fue un fracaso porque no ganó ningún título, no estuvo a la altura en casi ningún partido importante, y todo esto pasó pese a haber gastado muchísima plata en refuerzos que no estuvieron a la altura. Ya sin más que añadir, espero hayan disfrutado mucho este video, me costó $1,50 hacerlo, así que nada, espero que dejen su like, que se suscriban si no lo están, y si no están de acuerdo con algo que dije a lo largo del video, pueden dejar sus opiniones en los comentarios, yo los estaré leyendo. Yo me despido, y nos vemos en un próximo video.